Venga, vamos a sumergirnos en el material de hoy. Venga. Es una selección de pasajes de Sapiens, de Animales a Dioses, el libro de Yuval Noah Harari, que, bueno, ha redefinido cómo vemos nuestra propia historia. Totalmente. La misión es clara: desgranar sus ideas clave para entender cómo un simio, sin importancia, que se preocupaba más por no ser la cena de un león que por otra cosa, acabó, pues dominando el planeta. Y una de las primeras ideas, que es casi como un puñetazo, es que esa posición en la cima es muy reciente y sobre todo muy inestable. Claro, Durante millones de años fuimos un animal del montón, en medio de la cadena alimentaria. Nuestro ascenso fue tan vertiginoso que ni el ecosistema ni nuestra propia psique tuvieron tiempo de adaptarse. no dio tiempo. Para nada. Harari usa una analogía brutal. Somos como el dictador de una república bananera. Uf, esa imagen es potentísima. Al haber sido uno de los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedos y ansiedades. Y eso, paradójicamente, nos hace doblemente crueles y peligrosos. Vaya forma de empezar. Pone el listón muy alto. La imagen de un dictador paranoico dirigiendo el planeta es potente. Y la pregunta es inevitable. Si éramos tan insignificantes, ¿cómo se produjo ese salto al poder? ¿Qué fue lo que cambió? Pues aquí llega la primera gran sorpresa de Harari. El gran salto no se debió a que domináramos el fuego o a que, fabricáramos herramientas un poco mejores. El verdadero cambio fue interno. Dentro de la cabeza. Exacto, en nuestro cerebro. La revolución cognitiva. Y el resultado más importante de esa revolución fue un nuevo tipo de lenguaje. Pero a ver, ¿otros animales tienen lenguaje? ¿Pueden comunicarse peligros, comida? Por supuesto, un mono puede gritar «cuidado», un león. Pero lo que nos hizo únicos, la verdadera superpotencia de nuestro lenguaje, fue la capacidad de hablar de cosas que no existen. ¿De ficciones? De ficciones, mitos, espíritus, leyendas. El texto nos da un ejemplo fascinante, la estatuilla del hombre león, encontrada en la cueva de Stadel, en Alemania. Que tienen miles de años, ¿no? 32.000 años. Es el cuerpo de un hombre con la cabeza de un león. Un ser que no existe en la realidad, que solo pueden hacer en la imaginación. Es increíble pensar en eso. Porque ese mismo mecanismo es el que usamos hoy constantemente, cuando hablamos de una empresa, por ejemplo. El texto menciona a Peugeot. Sí. Peugeot no es sus fábricas, ni sus coches, ni sus empleados. Es una ficción jurídica, una historia que todos hemos acordado creer. Y si lo piensas, casi todo lo que organiza nuestra sociedad funciona así. Exactamente. Ni las naciones, ni el dinero, ni los derechos humanos existen en el mundo físico. No los puedes tocar. Son ideas. Son realidades intersubjetivas. Existen en la red de comunicación que conecta la conciencia de millones de personas. Mientras creamos en ellas, tienen un poder inmenso. Y esta es la clave de Harari. La ficción no es un añadido, no son entretenimientos. Es la herramienta. Es la herramienta que nos permite cooperar de forma flexible y en grupos de millones, algo que ningún otro animal puede hacer. Y claro, eso nos da una ventaja evolutiva brutal. No tenemos que esperar a que nuestros genes cambien. Podemos cambiar la historia que nos contamos. Has dado en el clavo. Harari pone el ejemplo de la Revolución Francesa. En 1789, la mayoría de los franceses pasaron, en muy poco tiempo, de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de la soberanía del pueblo. Es un cambio de software, por así decirlo. Es un cambio de ficción, de software social, que transformó el país de la noche a la mañana. La evolución genética tardaría milenios en lograr algo remotamente parecido. Me fascina esta idea de que nuestra inteligencia se basa en la ficción. Pero el texto sugiere algo aún más sorprendente sobre nuestros ancestros. A ver. Dice que para sobrevivir como cazadores-recolectores necesitaban unas capacidades mentales y físicas tan soberbias que desde entonces el tamaño medio de nuestro cerebro podría haberse reducido. Ojo a eso. Sugiere que la agricultura y la industria abrieron nichos para imbéciles. Si éramos tan listos entonces, ¿por qué caímos en lo que Harari califica como el mayor fraude de la historia? La revolución agrícola. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta de Harari es una de sus tesis más polémicas y brillantes. Solemos imaginar la agricultura como un gran paso adelante para la humanidad. Claro, más comida, asentamientos, el inicio de la civilización, lo que nos enseñan en el cole. Pues él le da la vuelta por completo y dice que fue una trampa. Y argumenta que no fuimos nosotros quienes domesticamos al trigo, sino que el trigo nos domesticó a nosotros. Espera un momento.
¿El trigo nos domesticó? Suena a una de esas frases geniales, pero que, si la analizas, es un poco exagerada. Al final del día, fuimos nosotros quienes decidimos plantarlo, ¿no? Entiendo el escepticismo, es la reacción natural. Obviamente, el trigo no piensa ni tiene un plan maestro. Harari lo planteó desde una perspectiva puramente evolutiva. Desde el punto de vista del gen del trigo, digamos. Justo. Y desde esa óptica, el trigo ha sido una de las plantas con más éxito de la historia del planeta. Pasó de ser una hierba silvestre que crecía en una pequeña región de Oriente Medio a estar hoy en todas partes. Cubre unos 2,25 millones de kilómetros cuadrados. Una pasada. ¿Y cómo lo consiguió? Manipulando a un simio, al Homo sapiens, para que trabajara sin descanso en su beneficio. Visto así, nos convenció para que taláramos bosques, arrancáramos otras plantas, caváramos canales para llevarle agua, lo protegiéramos de plagas, a cambio de una dieta bastante peor, por cierto. Mucho peor. El texto señala que la dieta del agricultor promedio era menos variada y nutritiva que la del cazador-recolector. Las jornadas de trabajo se volvieron infinitamente más largas y duras. ¿Y las enfermedades? Y al vivir hacinados en asentamientos, las enfermedades infecciosas se propagaron como la pólvora. La columna vertebral, las rodillas, el cuello, nuestros esqueletos pagaron un precio altísimo por la agricultura. O sea, a nivel colectivo, la especie humana se multiplicó, pero la vida del individuo medio empeoró drásticamente. Totalmente. Y no solo la nuestra. Ah, los animales. El texto es brutal cuando habla de los animales domesticados. La descripción de la vida de una ternera en una granja industrial, separada de su madre, encerrada en una jaula minúscula para que sus músculos no se desarrollen y su carne sea tierna. Es durísimo. Evolutivamente, la vaca es una historia de éxito. Hay más de 1.000 millones en el mundo, pero a nivel individual son probablemente de los animales más desgraciados que jamás han existido. Es una disociación terrible entre el éxito evolutivo y el sufrimiento individual. Y claro, con la agricultura, al crecer las sociedades, surgen nuevos problemas que requieren ficciones más complejas. Nuevos órdenes imaginados. El texto compara dos ejemplos fantásticos: el Código de Hammurabi de Babilonia y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Que son polos opuestos. Uno se basa en la jerarquía como principio sagrado, dividiendo a la gente en superiores, plebeyos y esclavos. El otro, en el principio sagrado de la igualdad. Y la conclusión de Harari es radical. Desde un punto de vista biológico, ambos se equivocan. Ambos son ficciones. No hay un gen de la igualdad. Ni un gen de la jerarquía. Son simplemente dos historias diferentes que inventamos para organizar a millones de personas. Y lo curioso es que podemos creer en ambas a la vez. ¿Cómo? Creemos en la igualdad, pero también aceptamos sin problema la jerarquía de salarios. La contradicción no es un fallo del sistema, es su esencia. Nos permite compartimentar la vida. Para gestionar todo esto, con millones de personas, impuestos y propiedades, hizo falta otra invención crucial: la escritura. Sí, pero sus orígenes no son nada poéticos. No empezamos escribiendo poemas épicos. No, que va. Para nada. El texto lo deja claro. La escritura nació como una herramienta de contabilidad. Los primeros textos que nos han llegado de los sumerios son registros burocráticos increíblemente aburridos. Un Excel de la época. Básicamente. El primer nombre de la historia que conocemos, firmado en una tablilla de arcilla, no es el de un profeta o un rey, es el de un contable. La tablilla dice algo así como 29.866 medidas de cebada, 37 meses. Firmado Kushim. Es un poco decepcionante, ¿no? Esperas encontrar la clave del universo y te topas con una declaración de la renta de la Edad del Bronce. Es la prosaica realidad de la civilización. Y junto a la escritura surge otro gran unificador: el dinero. ¿El gran unificador? El dinero es, probablemente, el sistema de confianza mutua más universal jamás creado. Es pura ficción. Un trozo de papel o un dato en un ordenador no tienen valor intrínseco, pero todos creemos en él. Todo el mundo. Un cristiano y un musulmán que se matarían por sus diferentes dioses pueden confiar ciegamente en el mismo billete de dólar. Harari lo llama el apogeo de la tolerancia humana. Y luego están los imperios. Hoy la palabra imperio tiene muy mala prensa, pero Harari nos obliga a mirar su legado complejo. Por supuesto. A menudo fueron brutales, claro. El texto menciona cómo Roma aniquiló culturas enteras, como la de los numantinos aquí en la península. Pero al mismo tiempo fusionaron a cientos de culturas dispares en una sola. ¿Y su legado sigue ahí? Exacto.
Está por todas partes. La mayoría de nosotros hablamos, pensamos y soñamos en lenguas imperiales. El moderno estado de la India, por ejemplo, es hijo del Imperio Británico. Fueron los británicos quienes unificaron el subcontinente. Le legaron un sistema judicial, una democracia parlamentaria Los trenes, el té. e incluso la afición por el té y el cricket. El legado es complejo. Es una visión muy matizada. Y nos lleva a los últimos 500 años, cuando todo se acelera de forma exponencial con la revolución científica. Según Harari, su verdadero motor no fue un descubrimiento concreto. No, fue una actitud mental, ¿Cuál? una actitud revolucionaria, la admisión de la ignorancia. En las religiones y las ideologías premodernas daban por sentado que todo lo importante ya se sabía, que estaba escrito en textos sagrados. La ciencia moderna parte de la premisa contraria. No sabemos. Y eso te obliga a buscar. Y esa admisión de ignorancia es lo que nos impulsa a observar, experimentar y buscar nuevo conocimiento. Pero la ciencia por sí sola no basta. Necesita financiación, necesita un propósito. Y aquí es donde entra la alianza clave que define el mundo moderno. La alianza entre ciencia, imperio y capitalismo. El ejemplo que da Iptexto es perfecto, la expedición del capitán Cook a finales del siglo XVIII. ¿Que iba a haber un planeta? No. La misión oficial era científica, sí. Observar el tránsito de Venus desde Tahití para calcular la distancia de la Tierra al Sol. Pero Pero el barco era de la Armada Real Británica. Iba cargado de soldados. Y en el viaje, Cook cartografió islas, recopiló datos sobre vientos, corrientes. Una información de un valor estratégico político y militar incalculable. que luego usaron para la conquista. Facilitó la conquista británica de Australia, Nueva Zelanda y buena parte del Pacífico. Y el motor económico de todo esto es el capitalismo, que se basa en otra ficción revolucionaria, la idea del progreso. Exacto. La creencia de que el futuro será mejor que el presente y que el pastel económico no es finito, sino que puede crecer indefinidamente. Esto permite algo que antes era impensable: el crédito. Invertir dinero que no tienes. Invertir dinero que no tienes con la confianza de que generará más riqueza en el futuro. Su mandamiento es simple. Los beneficios deben reinvertirse para aumentar la producción. No acumular, sino hacer crecer. Pero esta lógica también tiene un lado muy oscuro. Una fría indiferencia, ligada a la avaricia. La trata de esclavos del Atlántico no fue impulsada por el odio racial, sino por la indiferencia económica. Para los dueños de las plantaciones de azúcar, los esclavos eran simplemente una partida en un libro de contabilidad. Y hoy, esta triple revolución de ciencia, imperio y capital nos ha llevado a un punto de inflexión que redefine lo que significa ser humano. Absolutamente. Durante 4.000 millones de años, la vida en la Tierra ha estado gobernada por las leyes de la selección natural. Hasta ahora. Ahora, por primera vez, una especie, Homo sapiens, está empezando a reemplazar esas leyes ciegas con las leyes del diseño inteligente. Y con diseño inteligente no nos referimos al creacionismo, sino a la intervención directa. Ingeniería genética, biotecnología. Interfaces cerebro-máquina. Durante eones, la evolución fue un proceso ciego y lento. Ahora estamos cogiendo el volante y decidiendo conscientemente hacia dónde queremos ir. Es un cambio de paradigma total. Y aquí es donde el texto se vuelve realmente loco. Parece que estamos leyendo una novela de ciencia ficción. Sí, es que los ejemplos son alucinantes. Menciona un conejo verde fluorescente llamado Alba, creado en un laboratorio insertando un gen de medusa. Cuando lo leí tuve que buscarlo en Google porque no me lo creía. Y es real. Es real. O un ratón de laboratorio al que le creció en el lomo una estructura con forma de oreja humana a partir de cartílago de vaca. Ya no estamos solo observando la vida, la estamos diseñando. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Por supuesto. Los cyborgs ya no son ciencia ficción. Un implante coclear que devuelve el oído a una persona sorda es en esencia una interfaz cyborg. O las retinas artificiales. El proyecto Gilgamesh, como lo llama Harari, la búsqueda de la inmortalidad. Ya no es una fantasía. Es un proyecto técnico. El recorrido es absolutamente vertiginoso. De ser un simio asustado en la sabana a convertirnos en una fuerza geológica capaz de alterar las leyes fundamentales de la vida en el planeta. Increíble. Y todo
si seguimos el hilo de Harari, impulsado por nuestra asombrosa capacidad de contar y creer historias compartidas. Al final, esa es la gran idea que lo une todo. La biología marca los límites del campo de juego, pero es nuestra cultura, nuestras ficciones compartidas, dioses, dinero, naciones, derechos humanos, la que determina las reglas del partido que jugamos. Pero ahora el juego está cambiando. Y lo que es alucinante es que ahora, por primera vez, estamos a punto de poder rediseñar el propio campo de juego, la biología. Lo que nos deja con la reflexión final que plantea el texto, una que resuena con el mito de Frankenstein. La advertencia sobre crear algo que no podemos controlar. Exacto. Hemos adquirido poderes que antes atribuíamos a los dioses, poderes de creación y de destrucción. Pero, ¿hemos desarrollado también la sabiduría y la responsabilidad de un dios? El texto sugiere que no. Ni de lejos. Seguimos siendo, en esencia, esos simios paranoicos tan irresponsables e insatisfechos como siempre. Y esto lleva a la pregunta final que se queda contigo mucho después de cerrar el libro. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren?